Aviso importante. No poseo los derechos de los vídeos que reaccionó y solo lo hago para comentar un poco de lo que veo. Les agradecería que fueran a visitar sus canales. También me ayudarían siguiendo mis redes que están en la descripción y suscribiéndose a mi canal. Ay chavales, hoy vamos a comentar un poco de este video del iceberg de personas silenciadas. He designado junto con otros colaborador de los... ¡Comieron humanos! En este mundo hay muchas frases populares que fácilmente pueden interpretarse de distintas formas. El que tenga miedo a morir que no nazca, hablar ahora o callar para... Antes quería comentar que muchas veces la gente en TikTok o en internet en plural, cuando ven como que un invento, siempre sacan de que no te van a silenciar, que se va lo van a acabar con su vida, ¿no? El gobierno. Pero son cosas como que, o sea, los inventos que hacen cosas que ya existen. Pero obviamente, por ejemplo, crean un motor que te genera, pues, energía. O sea, y energía, por así decirlo, limpia, o energía como menos costoso que la que ya te brinda el gobierno. Entonces por eso dicen que los van a silenciar, pero en parte, o sea, no es silenciar, sino que los multan porque uno no puede autogenerarse. Y a la gente que tiene, por ejemplo, de estos energía solar, ya ven que luego en los techos ponen eso, a esos les piden que pongan, que compartan su luz y se la cobran obviamente. Entonces, o sea, en los casos recientes de silencios, por así decirlo, son como de que saben muchas cosas más como que del gobierno, una cosa conspiranoica y no tanto como por inventos o cosas que creaban antes. O el que calla siempre otorga. ¿Y si el que calla otorga? ¿El que habla desmiente? Bueno, esa es una pregunta que puede responderse fácilmente o no, dependiendo del caso. A lo largo de la historia y en distintos países, han resonado muchas personas no precisamente por algo común y corriente, sino más bien, porque deseaban sacar a la luz verdades que podrían ser perjudiciales para otras personas, por lo que el mensaje que querían transmitir nunca fue escuchado, debido al silenciamiento de estos individuos. Es por eso que el día de hoy veremos, el iceberg de las personas silenciadas. Una vez dicho todo esto, iniciemos. El ser periodista es uno de los oficios que requiere tanto compromiso como cualquier otra profesión, un compromiso de decir siempre la verdad y no flaquear en el intento. Si bien hay muchos que callan por miedo o a cambio de sobornos, hay tantos otros que en su labor de descubrir la verdad terminan cavando su propia tumba. Esto se ve reflejado en las desapariciones de periodistas en Latinoamérica y otras partes del mundo. Por lo general, los causantes de esto son organizaciones delictivas y grupos similares. Stanley Myers fue un científico e inventor estadounidense, al que se le atribuye el motor de agua que ideó en la década de los 90. En 19... No me di cuenta qué pasó. Referente a los periodistas, creo que incluso hay como periodistas que están vendidos como por el gobierno, o pues sí les pagan como en esa película. O sea, esa película que creo que se llama La Ley de Herodes. No me acuerdo, es como una película mexicana que habla de que un periodista, bueno, a un gobernador lo cachan en las movidas, ¿no? Entonces sacan un video y va o sea, a la prensa, a la tele, o sea, como un ejemplo, como a Televisa, y ahí les paga para que hablen como bien de él, y les paga mucho dinero. Entonces, pues, como ejemplo, yo quiero hablar de un tema, ¿no?
y, y pues lo expongo, pero si hablo de eso, voy a como tener problemas como con este tipo de gente a la que le pasó eso. Entonces pues pueden llegar a matar, digo, acabar con la vida de esta persona, por ejemplo yo. Y pues en parte pues el miedo pues es más grande, o sea, quien se quiere morir, ¿verdad? Pero qué feo que pase eso de los silencios. O sea, hay algunos como que periodistas, como les digo, que crean chisme nada más porque la empresa, la televisora como que los obliga a decirlos y pues que ellos como compartan esa culpa que pues no tiene nada que ver con ellos. O sea, ellos solo están como exponiendo el tema, pues está muy feo. 96, Meyer fue procesado por supuesto fraude ya que se demostró que su invención no tenía nada de interesante ni novedoso, y que solo usaba un proceso convencional de electrólisis. Meyer fue encontrado culpable y tuvo que pagar $25.000 a los inversores. No sería hasta 1998 que presuntamente fallecería a causa de un aneurisma cerebral, y desde entonces, se rumorea que grandes petroleras pudieron haber estado detrás de un posible envenenamiento. Pero, ¿por qué estarían interesados en silenciar a alguien que fue acusado por fraude y por no demostrar nada de revolucionario en su invento? Si estas compañías pudieron haber hecho lo mismo que él, incluso mejorado y así lucrarse más de lo que ya lo hacían, esto me hace pensar que quizá Meyer sí murió por causas naturales, y que todo pudo haberse tratado de una coincidencia, pero ¿ustedes qué creen? Sí, yo opino, bueno, en este caso en particular, yo sí creo que fue por razones naturales, que en vez de que el gobierno, como les digo, muchas veces la gente cree que por crear un invento que ya existía o que pues es muy fácil, pues ya los van a bananear del mundo, pero nada, o sea, en este caso no, pero pues yo creo que sí es como que las mismas empresas pues los mandan como a investigar y pues hacen cosas malas con esta persona, todo porque pues le vaya a quitar el negocio, ¿no? Fue un destacado informático que se hizo conocido por impartir charlas acerca de la seguridad computacional en distintas convenciones. Una de las hazañas que elevó su nivel de popularidad ocurrió en 2010, en la convención Black Hat, al demostrar cómo un cajero podía ser vulnerado y así sacar un montón de cheques de forma simultánea. Jack moriría una semana antes de demostrar cómo se podía manipular dispositivos médicos a larga distancia, como marcapasos, pompas de insulina, o implantes de corazón, al grado de poder causar la muerte de una persona. Según la versión oficial, Jack murió de una sobredosis de muchas sustancias ilícitas. Aunque como es de esperarse las teorías no tardarían en salir, la más sonada de estas, sería que múltiples agencias pudieron haber estado detrás de su muerte o hasta posible reclutamiento. Quizá muchos de los que estén acá. Aquí sí está un poco raro porque, pues, como empresas como Microsoft, por ejemplo, cuando hay hackers, lo suelen contratar y pues no lo suelen, pues, como silenciar, como dicen. Entonces aquí sí se me hace algo raro. Y pues si él demostró que pues es como hackeable eso, yo digo que lo mejor sería como que contratarlo como para seguridad. No sé. Familiarizados con este caso, pero para los que no, se los resumo rápido. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que gozó de cierta admiración por sus estudios de la mente en su país de origen. No obstante, también fue objeto de ridiculización por querer mezclar cosas como el esoterismo, telepatía y chamanismo con el método científico, algo que era muy ilógico e iba en contra de los principios psicológicos. Este interés de Grinberg se reforzó con las enseñanzas de Pachita, una de las curanderas más misteriosas de México por la sorprendente capacidad que poseía para sanar y hasta operar distintos males corporales. Todo esto gracias a la posesión del espíritu de Cuauhtémoc, en sus propias palabras. Grinberg estaba tan convencido de que hay cosas más allá de lo visible que pueden resultar en algo fascinante, por lo que cada vez estaba más cerca de probar una de sus inquietudes, la telepatía.
Esto lo haría con colegas conectados desde la India, y si el resultado de la telepatía salía acorde a lo esperado, podría demostrarse que hay algo como los pensamientos de la mente que van mucho más rápido que la velocidad de la luz, contradiciendo así la teoría de la relatividad. Pero, justo antes de probar dicha experimentación, desapareció repentinamente. Las hipótesis que más se suelen manejar, es que pudo haber sido reclutado o silenciado por Estados Unidos, que su esposa pudo haber sido una agente que lo había entregado, o que de alguna manera se hizo una autokill y gracias a los conocimientos de la curandera, trascendió en cuerpo y alma. Estaba pensando. Esta historia también ya la había escuchado y pues la investigué y la neta sí está como que turbio, porque él sí demostró como hechos probados y, o sea, como su investigación, pues no como el hecho, porque como vieron cuando él estaba a punto de probarlo, pues lo silenciaron, ¿no? Entonces, incluso hasta hay datos de que el mismo, la CIA, o ¿cómo se llama esto? El Área 51, bueno, Estados Unidos, estaba implementando eso de, o sea, como probar que la mente tiene poder, por así decirlo. Entonces, lo más probable es que sí lo hayan silenciado de verdad, y, o sea, y como que te pones a pensar, ¿no? De que si lo silenciaron fue por algo, entonces lo más probable es que sea cierto su teoría. Si incluir este caso o no, ya que desde mi punto de vista, se siente más como una conspiración colectiva y básica, pero aquí está de todas formas. La princesa Diana, o Lady Di, fue una de las mujeres más queridas y a la vez más controversiales del siglo XX, ya que desde su estancia en el Palacio de Buckingham, era consciente de que no pertenecía a esa clase social. Ella, a diferencia de la monarca y otras personas de poder, estaba muy comprometida en ayudar lo más que pudiera a la gente de su país como del extranjero, y así lo hizo, teniendo como ejemplos la vez que estrechó las manos de un enfermo de HIV, su donación de dinero a causas benéficas, su contribución con la Cruz Roja, etc. Su muerte estuvo rodeada de polémica, como que estaba esperando un hijo no deseado por la corona, la manipulación del Mercedes, el deseo definitivo de la reina por acabar con ella por representar una amenaza a largo plazo para la corona, o el hecho de que había descubierto vínculos de la familia británica con redes de tráfico de menores. Aunque esta última teoría yo la descartaría, al haber sido brindada por Anonymous, y quiero pensar que ya nadie se come el cuento de que Anonymous revela verdades al mundo. En ese punto no hay mucho que comentar porque pues, como dice, la silenciaron a ella. Creo que la que dicen que la mató fue la reina Isabel, ¿no? Que pues por sí, porque pues no la querían por pobre. Gary Webb fue un periodista estadounidense que nació en 1955, y entraría en el ojo de la tormenta tras escribir Alianza Oscura, libro que investigaba el origen de las redes de contrabando en Los Ángeles. El libro involucraba a la CIA y a los rebeldes anticomunistas de Nicaragua. Luego de que el libro fuera publicado, los periódicos dijeron que muchas cosas expuestas eran exageradas, pero un tanto ciertas. Pese a ello, se le criticó deficiencias en cuanto a su redacción, edición y producción. Se supo también que Gary trabajaba en un informe que tenía que ver otra vez con la CIA y cosas que habría pasado por alto, ya sea en beneficio propio o no. Luego, el 10 de diciembre de 2004 el cuerpo de Webb sería encontrado con 2 heridas de bala que apuntaban a un presunto suicidio, aunque los internautas primitivos de 2004 abrían la teoría de que pudo ser silenciado por el libro que había escrito con anterioridad. Wilhelm Reich fue un hombre nacido en el Imperio Austrohúngaro actual Viena, que dedicó su vida a las ciencias médicas, destacándose como doctor, psiquiatra y psicoanalista. Fue discípulo del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y postuló teorías un tanto incoherentes para la época, pero que sin duda alguna, dan para un campo especulativo moderadamente amplio. Él hablaba acerca del orgón, un concepto espiritual pseudocientífico descrito como una energía esotérica, o como una hipotética fuerza vital universal. En palabras más simples, esto quiere decir que un individuo psíquicamente sano, disfruta del sexo libremente, sin traumas o inhibiciones.
Él pensaba y decía, la salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico. Bajo este ideal creó los acumuladores de orgón, cajas en donde una persona se metería para que su energía fuera más fluida en orgones, y de esa manera poder hacerlos más vitales. Se dice que quería crear una nueva rama en la ciencia, la orgonomía, incluso llegó hasta hablar con Einstein, quien desmeritó su trabajo. Muchos consideran este un caso de censura por parte de Estados Unidos. A día de hoy muchos de los conceptos que propuso Reich pueden encontrarse en varias disciplinas, desde la terapia gestal, la bioenergética, hasta en los tratamientos con orgonita. ¿Será que realmente haya tenido algo grande entre manos solo que con una mala forma de ejecución? Esta es la historia. Pues en este sí suena más interesante como lo que quería como probar de eso de la energía. Pero sí está como que muy raro la forma en la que él pensó, o sea, no sé, a lo mejor y si llegara alguien como a tratar de probar eso, se tendría como que más en cuenta, pero así como él lo probó, como digo, sí suena raro. Danilo Anderson, destacado abogado e investigador venezolano que estuvo a cargo de varios casos del país a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. Danilo estaba investigando a más de 400 personas acusadas de delitos contra el Estado venezolano, además de homicidios cometidos durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002, cuando fue asesinado con un coche detonante de camino a su casa. Desde entonces, la culpabilidad se le echó a distintas personalidades, tanto dentro como fuera del país, aunque hubo unos cuantos sospechosos. El que parecía ser el organizador del incidente de Anderson, era Giovanni José Vázquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autoridades Unidas de Colombia. Él confesó haber tenido participación en 2 reuniones para planificar ataques contra altos miembros del gobierno venezolano, entre los que se encontraba Danilo. Sin embargo, este testimonio se puso en duda cuando se le encontró que era acusado por fraude de identidad en su natal Colombia, aparte de otros huecos argumentales que hacían del caso algo más confuso. Como dato extra, la hermana de Danilo aseguraba que el causante de la muerte de su hermano se encontraba cargando su féretro el día del sepelio. Tomoguel fue un chico de 19 años que perforó un agujero en su cortadora y en lugar de repararlo convencionalmente, usó una línea de vacío que habría pasado por el tanque directamente al carburador, haciendo así que la cortadora de césped funcionara durante 96 horas ininterrumpidas con un tanque de combustible reducido a menos de la mitad. Se centró tanto en este descubrimiento que lo perfeccionó ahora en coches, prometiendo que serían más rendidores y sin el consumo de tanta energía. A pesar del apoyo y de las críticas, puso a prueba su invención, demostrando que efectivamente había descubierto la manera de usar menos combustible para más trayecto. Esto claramente no le beneficiaría a ninguna petrolera, por lo que no financiaron su proyecto, esto sumado a que algunas desventajas de su motor lo hicieron impopular. Los rumores dicen que su repentina muerte fue un asesinato del cual nunca se encontró el culpable. Esto ya lo había visto antes o sea, que ya probaban este tipo de motor y no, o sea, no tenía idea de que, o sea, la había visto como en películas o en caricaturas, pero no había visto como que si fuera real. Y hasta la fecha no sé si se use este tipo de motor, como dijo, tiene fallas, pero o sea, no sé si en algún momento le dieron utilidad en algún carro aparte de que el de aquí lo probaba. En los años 90, incluso hasta cierto punto de los 2000, almacenar una película en un dispositivo como un USB era algo complejo debido al poco desarrollo de tempranas tecnologías e Internet. Sin embargo, hubo un invento creado por Ian Slot que permitiría hacer esta función y otras similares, comprimiendo cualquier contenido digital por medio de un novedoso código fuente denominado como Slot Digital Coding System, pero justo un día antes de patentar su invento, murió de un ataque cardíaco. La familia esperaba que se le hiciera una autopsia que nunca se llevó a cabo. Ahora el plan era patentar el invento de Slot, aunque él no estuviera ahí para verlo. Pero por desgracia faltaba un disquete que almacenaba un compilador, y a pesar de que se buscó la pieza hasta el cansancio nunca pudo ser encontrada, ni el invento patentado. Pero de haberlo sido, pudo significar muy probablemente un adelanto que cambiaría la informática para siempre.
Y he aquí uno de los plot twists más salvajes que leí, ya que muchos aseguran que realmente Ian no murió, ni habría sido silenciado por alguna entidad federal, sino más bien, habría fingido su muerte. Esto sustentado en que era un estafador que logró persuadir a distintos inversores para sacarles dinero en efectivo lo más rápido posible, para luego fingir su muerte o de plano quitarse la vida por estar cerca de ser descubierto. John Cancius. Al principio sí pensé que pues lo habían silenciado, pero igual de todas maneras al poco rato se inventó algo así, ¿no? Entonces igual no es como que hubiera, adelantadísimo, pero se hubiera hecho como que un cambio, ¿no? Si él solito se silenció, pues lo veo como que más factible porque sí se veía medio estafador el vato. Inventor e ingeniero estadounidense al que se le atribuyen descubrimientos de una terapia experimental contra el cáncer que probablemente pudo haber sido efectiva, aparte de la demostración de una radiofrecuencia de 13,56 MHz que era capaz de disociar el hidrógeno y el oxígeno de una solución de agua salada, que luego podría quemarse. Quemarse el hidrógeno, más no el agua en sí misma, pudiéndola convertir en una clase de petróleo artificial, aunque esto último era poco probable ya que se consumía más energía de la que podía producir la combustión. Según lo que se dice, el hombre no tenía conocimiento de medicina, o al menos no uno muy avanzado, pero fue impulsado por el deseo de tratar su cáncer de la manera menos dolorosa posible, y sin los efectos secundarios de la quimioterapia y la radiación, por lo que al no ser médico, veo bastante difícil que realmente haya encontrado la forma de desarrollar un dispositivo tan preciso y que más encima otorgaba la cura perfecta, rápida e indolora, para eliminar cualquier tipo de célula maligna, ya que para desarrollar un equipo así de complejo, se necesitan años de experiencia tanto en medicina como en otras áreas. Ahora que sabemos que el agua, ni su componente químico podían convertirse en energía petrolera como él pensaba, y que el desarrollo de su compleja máquina haya sido muy poco probable, a no ser que haya contado con todo un equipo, cosa que no se menciona. Y no es que lo esté desprestigiando ni nada, pero trato de buscarle un sentido más lógico y subjetivo a todo el asunto. Ahora, ¿ustedes seguirían creyendo genuinamente en lo que fueron sus supuestas invenciones? Yo tampoco opino que, o sea, yo siento que solo era una persona como él dice desesperada para curar su cáncer, pero pues como no lo logró, pues se murió, o sea, no le veo otra forma de que él hubiera podido como crear una cura mejor para el cáncer. Homero Gómez González, o mejor conocido como el defensor de la mariposa monarca, era un ingeniero agrónomo, ambientalista y activista mexicano que luchaba con el fin de restaurar el ecosistema de esta mariposa y así también reducir los daños ambientales. Su trabajo lo desempeñaba en el Santuario del Rosario, en el estado de Michoacán. Logró reducir la contaminación, generó empleabilidad y frenó la inestabilidad de la reserva. Pero en enero de 2020, su cuerpo sería encontrado sin vida en un pozo artesanal en Michoacán. Antes del triste hallazgo, la familia lo reportó como desaparecido, incluyendo llamadas que recibieron de presuntos secuestradores que aseguraban tenerlo amordazado. No sería hasta 2 semanas después que fue encontrado en las condiciones que relatamos hace un momento. Víctima de un aparente aneurisma, los responsables no fueron encontrados, pero se cree que pudieron ser organizaciones maliciosas como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, esto debido a que parte del trabajo de Homero y otros hombres era perjudicar los fines ilegales que tenían estos grupos con el ambiente. Pues en sí es como que más obvio que lo silenciaron porque creo que hasta hizo como que un video de que ya estaba como que amenazado. Y, o sea, qué gente tan estúpida, o sea, el señor pues no está haciendo como que algo malo que les afecte realmente, o sea, que les va a afectar como que defiendan a la, a la mariposa monarca, o sea, lo que estos narcos quieren era como apropiarse de esas tierras, entonces que el gobierno igual no haga nada, se nota como está la corrupción.
Andreas Faber fue un conspiracionista de nacionalidad alemana y española, que redactó distintas obras y libros, sacando a la luz supuestas verdades encubiertas, como la que dice que Jesús, después de la crucifixión habría encontrado la manera de huir con una tribu israelí hacia la India y murió de causas naturales en aquel país, o la propuesta a la que él llamaba síndrome tóxico, donde expuso cómo el poder político ocultó el verdadero motivo de una intoxicación masiva en España en 1981, donde enfermaron más de 60.000 personas, y perecieron unas miles. Andreas fallecería a causa del HIV, que según él, le habrían inyectado, dejando inconclusas muchas otras conspiraciones que pretendía sacar a la luz. Quiero agregar algo aquí, y es que no sé, pero en internet no se habla mucho de él, ni de cómo murió, o de lo que hizo, aparte de que sus creencias en aliens y las conspiraciones que escribía suenan extremadamente fantasiosas, cosa que le quitan un poco de seriedad al asunto, pero aún así lo considero lo suficientemente entretenido como para ocupar este punto del video. Y como que de repente sacan, sí, yo también he visto que de repente sacan cosas como que buenas, pero luego le meten como que más cosas y se escucha bien, alucin. Pero igual como que los silenciaron, pues ahí como que damos el piquito de que a lo mejor y sí pasó lo que él decía, a lo mejor gran parte. Milton William Cooper fue un escritor y locutor estadounidense que tenía un programa de radio en la década de los 90 llamado Hora del Tiempo. En el programa se hablaba de distintos temas del momento, incluyendo historias y relatos que quizá podrían ser verdad. En una emisión del día 28 de junio de 2001, él pasó a predecir el estremecedor ataque de las Torres en Estados Unidos, y agregó que el gobierno de este país intentaría utilizar a Bin Laden como un chivo expiatorio. Era evidente que Cooper ya era una molestia para Estados Unidos, por lo que había sido acusado de evasión de impuestos y querían que fuese arrestado, pero esto nunca pasó, por lo que se convirtió en un enemigo público del país. Cooper fallecería a causa de heridas de bala en el patio de su casa. Todo fue tan repentino que nunca se conocieron más detalles, lo que llevó a muchos a creer que las cosas que decía tenían cierto grado de credibilidad y posibilidad. Creo que en la fecha actual, creo que eso es más que obvio, ¿no? De que el atentado, ese sí fue como, o sea, fue un autoatentado, porque Estados Unidos lo que quería era como que meterse a huevo en ese país, entonces, pues no podía hacerlo sin una como provocación, entonces pues él mismo se la hizo, entonces, pues es cierto, este es el punto como que más verídico que veo, aparte del de Michoacán. Fue un profesor y médico especializado en neurología, neurociencia y otras patologías. Investigó los mecanismos patológicos subyacentes a la muerte neuronal selectiva en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, haciendo uso de una variedad de técnicas que incluyen histología, biología molecular y celular de última generación. Cuestionó y refutó algunos conceptos preestablecidos de esta enfermedad, y hasta posiblemente pudo haber desarrollado una forma de curar, o por lo menos controlar, de manera más eficaz este degeneramiento prematuro. Fue sospechosamente atropellado el 19 de diciembre de 2010. Vamos hasta la noche del 9 de junio de 1979, en Milsons Point, Australia. El Luna Park de esa época tenía varios juegos en su haber, entre ellos, el tren fantasma de Sydney, que llevaba en funcionamiento desde 1931. Dicha atracción se incendiaría aquella noche a causa de supuestos fallos internos de los circuitos y una insuficiente cobertura por parte de la administración del lugar, dejando 7 fallecidos en el incidente. Tuvieron que pasar 42 años para que el caso sea hablado nuevamente, ya que la emisora nacional de Australia, Australian Broadcasting Corporation, publicó una serie de 3 artículos de investigación que señalaban a ciertas personas de poder como causantes del incendio, para que una de estas, concretamente Eve Saffron, pudiera obtener el control del contrato de arrendamiento de la tierra sobre la que se levantaba el Luna Park, terreno que era propiedad del gobierno.
Royal Raymond Rife, al parecer, y digo al parecer porque no hay información precisa o confiable de lo que pudo estudiar, fue un investigador, médico, o ingeniero estadounidense que en la década de 1930 habría desarrollado un microscopio de alta tecnología capaz de ver y estudiar células cancerosas y de esa forma curarlas con lo que él llamaba Beam Ray Machine, que funcionaba por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Sus creaciones no pudieron ser replicadas por falta de información, y según el libro, La cura contra el cáncer que funcionó, de Barry Lines, el invento de Rife sí funcionaba, pero tanto él como su invento fueron censurados por la Asociación Médica Estadounidense. Sí está turbio, y sí, como dicen que la industria farmacéutica, más de que como brindar salud, es como tal pues una industria, y como todo pues buscan dinero. Yo en lo personal pienso que está como mal jugar como a los millonarios con la salud, o sea, como la vida y las personas. Siento que yo pienso que no tiene precio, por ejemplo, eso que le hicieron a este vato de que ya había hecho una cura para el cáncer, o sea, una cura bien, y pues como la gente quería dinero, pues lo silenciaron. O sea, yo me ponía a pensar de chico de que en el futuro o sea, que todo iba a estar bien, o sea, que todos iban a tener salud, todos iban a andar en carros voladores acá, pero viéndolo como es la gente de que buscan beneficio propio, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Eugene Maloff fue un científico estadounidense que desde muy joven demostró una gran capacidad intelectual para todo lo que fueran las ciencias. Durante los últimos 15 años de su vida, se había entregado en cuerpo y alma a la investigación de la fusión fría, lo que en teoría sería una maravillosa e ilimitada forma de energía. Eugene tenía la intención de probar y mostrar lo que la fusión fría podría hacer, sin embargo, el 14 de mayo lo encontrarían sin vida con múltiples golpes propiciados con un bate de béisbol. En julio de 2004, detienen a 2 sospechosos, sin embargo, serían absueltos. Hasta ahora, no se sabe quién o quiénes pudieron haberle hecho eso al científico. La historia de Jaime Garzón nos lleva hasta la década de los 90 en Colombia, época que no era para nada agradable debido a las constantes desigualdades sociales que se vivían, pero si por algo era conocido Garzón, era por neutralizar toda esta realidad por medio del humor político, que aparentemente le habría costado la vida en circunstancias sospechosas. El 13 de agosto de 1999, sería cruelmente balaceado por 2 sicarios, mientras se dirigía a un programa de radio. Cuando la noticia se dio a conocer, generó tanta controversia que la gente lo despidió en multitudes y hasta construirían monumentos en su honor. Debemos tener en cuenta que Garzón fue asesinado en una casa de distintas figuras académicas, legalistas, mediáticas, y reconocidas por su postura de oposición contra el establecimiento y la represión estatal, y por sus defensas de los derechos humanos. Garzón, aparte de ser asesinado por ser un guerrillero, se dice que también pudo tener información delicada y comprometedora de gente poderosa. Yo no puedo opinar tanto de esto, o sea, en estos tipos de casos como de protestas es como que más factible que lo suelen a silenciar. Pero yo una vez he escuchado, no sé si fue en Colombia, o sea, es un tema famoso, no sé si lo hayan escuchado, como les digo, de que un muchacho igual, no me acuerdo bien de la historia, pero el chiste creo que iba como que lo asaltaron, o no me acuerdo bien, si iba como en una universidad, y que a este muchacho, creo que o sea, como que lo desmayaron, y como que lo metieron como una tipo bodega, y pues esta gente pensó que ya lo había matado. Y en esta bodega tenían como que varios cuerpos, o sea, como si estuvieran pues ya muertos, ¿no? Y pues a estos cuerpos creo que les quitaban como que los órganos, creo, o sea, a lo que me acuerdo, luego investigo bien, pero según yo sí. Y pues como nomás lo desmayaron, pues logró salirse. Y fue cuando él quiso
pues mostrar la verdad, pero creo que lo mataron. O sea, al final sí lo mataron, pero no me acuerdo, pero como les digo, sí pasa algo así. Alberto Nisman, abogado y penalista argentino que causó controversia debido a sus fuertes y polémicas intervenciones en el caso AMIA, que para quien no sea argentino y de manera resumida, el caso AMIA fue el caso de un ataque que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la capital, Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. Según las investigaciones del suceso, los responsables habrían sido grupos y personas de nacionalidad iraquí, quienes habrían perpetuado el ataque. No sería hasta 2005 que Nisman entraría en el caso pidiendo la captura de altos mandatarios iraquíes por medio de la Interpol. Llegó hasta levantar cargos contra la que era la presidenta hasta ese momento, Cristina Fernández, acusándola de encubrimiento y traición a la patria. Nisman expondría las pruebas de esta última acusación ante el Congreso, sin embargo, nunca llegó a presentarse por supuestamente haberse hecho la automurición a puertas cerradas en su apartamento de Buenos Aires. La noticia conmocionó tanto al país que enseguida empezaron a formarse bandos de quienes creían que Nisman había sido silenciado y quienes pensaban que se había quitado la vida. Hasta ahora, la respuesta sigue siendo poco certera, a pesar de seguir en investigación. Seas mexicano o no, muy probablemente hayas escuchado aunque sea de manera breve el caso de los 43 de Ayotzinapa, estudiantes normalistas que desaparecieron en extrañas circunstancias entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Guerrero. Pero ¿cuál fue la verdadera causa de su desaparición? Bueno, según lo que se dice fue a causa de una confusión, porque la banda Guerreros Unidos creyó que se trataba de alguna otra organización rival, por lo que secuestraron a cuanto estudiante pudieron para luego quemarlos vivos. Sin embargo, la hipótesis de la quema se desmiente porque según la ciencia es imposible que la quema de 43 cuerpos simultáneos a la intemperie pase desapercibido, aparte de haber encontrado ciertas partes sin signos de calcinación. Pese a los cuestionamientos hacia los involucrados y el arresto de tantos otros, hasta ahora no se sabe con certeza qué pudo haber pasado con los 43 estudiantes. Según eso fue culpa del gobierno. Aparte, es raro porque aquí en Guadalajara hay, hay varios como que pósters de estas cosas, perdón, de estas personas. Y hace poquito salió una noticia de que ya habían encontrado a uno y que andaba viviendo como vagabundo. Y pues la gente que no, que lo van pues, a degollar, ¿no? Pues de que él andaba escondido y sabe qué. Pero pues él andaba viviendo como homeless, como tal. Entonces, o sea, no sé cuál fue la razón bien por la que pues desaparecieron a estos muchachos. Pero según yo tiene que ver el gobierno ahí. Cecilia Enriqueta Giubileo, fue una médica argentina que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, militaba por la izquierda, y entraría a trabajar a la colonia Montes de Oca. Una residencia que trataba a personas con problemas y delirios mentales. Este pequeño centro médico quedaba afueras de la ciudad, en un pequeño barrio donde apenas habitaban unas 1500 personas. La doctora Giubileo se hizo muy querida por el poblado ya que siempre los ayudaba incluso si estos no tenían mucho para pagarle. Sin embargo, la nebulosa noche del 16 de junio de 1985, la doctora desaparecería repentinamente sin dejar rastro. Cuando se supo de lo ocurrido, empezaban a llegar investigadores y policías para tratar de encontrarla, e interrogar a las personas con las que quizá pudo haber tenido contacto. Una de las teorías fue, de que su pasado como protestante de izquierda pudo haber tenido algo que ver con su desaparición. También se decía que probablemente un paciente haya podido ser el autor intelectual de lo sucedido, pero esto se descartó al instante por lo ilógico que podía sonar. Es aquí en donde llegamos a la teoría más interesante, que es la que dice que Montes de Oca, pequeño centro de rehabilitación, debido a su lejana ubicación y otros factores más, pudo ser el lugar perfecto para cosas como el tráfico de órganos, y es posible que ella haya podido ver, o hasta tener intenciones de revelar estas prácticas al país, por lo que la habrían desaparecido. Incluso antes de que desapareciera, muchos vieron que por los alrededores de la clínica, circulaba frecuentemente un carro de lunas polarizadas.
Gabriela Rico Jiménez, fue el caso de una mujer de 21 años, que el 3 de agosto sería liberada de manera inexplicable y se presentaría a las afueras de un hotel entre las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en Monterrey, para aparentemente, gritar incoherencias. Sin embargo, en su delirio expresa nombres y situaciones que podrían involucrar a personas como Carlos Slim y Juan Mourinho. Muchos teorizaron que pudo ser víctima del MK Ultra o que en verdad tenía aunque sea un poco de conocimiento acerca de lo que se llevaba dentro del hotel o en el mismo estado. Luego de cierto tiempo, sujetos altos y bien vestidos, se la llevaron. ¿A dónde? Nunca se supo con precisión, pero personas que vieron el suceso describieron que cerca de ella el ambiente se sentía raro y pesado, y que ella solo pasaba a decir que ellos eran muy peligrosos, que devoraban niños bajo los túneles de la ciudad, y que pronto todos estaríamos muertos. A día de hoy, pese a que se trató de conectar la poca información que había, no se sabe con precisión en dónde puede estar, o lo que pudo haberle pasado, aunque puede bien tratarse de una chica con delirios a causa de, posiblemente, vivir una trata de personas que se llevaba en Monterrey por esos años. Fue un geólogo. Yo pienso que, o sea, como las teorías que tengo, primero, a lo mejor estaba como que en drogas. Segundo, pues sí, a lo mejor sí vio algo y como quedó, pues con un estrés, pues traumático, pues, o sea, ella como tal quería como desahogarse, revelar la verdad, como dicen. Y aparte creo, o sea, yo he visto videos donde aparte de ella, creo que hubo una mujer que igual fue como a las oficinas de Televisa y empezó a decir lo mismo de que comen personas y ese tipo de cosas. Y creo que hay una isla, no sé si es en Estados Unidos, donde según eso igual revelaron, creo que es como una lista o un libro, creo que es una lista de varias personas que iban ahí como, creo que hasta llevaban niños, pues ya saben a qué tipo de cosas hacían, y creo que también practicaban pues el canibalismo. Entonces, pues es que uno nunca sabe cómo que se mueven esos ambientes, pues. Estructural, que gracias a su alto rango y experiencia, decidió que desde 1995 podía ganar un dinero extra haciendo conferencias donde hablaba de ciertos secretos gubernamentales como fondos que se destinaban a causas oscuras, o supuestas bases militares subterráneas que nunca fueron reveladas al público. Como es de esperarse, no se pudo probar que lo que decía Phil era verdad, por lo que cada quien decidirá creer lo que mejor le convenga. Finalmente, Phil fue hallado sin vida, en circunstancias sospechosas, y con una manguera atada en el cuello. En varias ocasiones afirmó sobrevivir a distintos asesinatos hacia su persona, pero tal parece que este no fue el caso. Y bueno, este fue el iceberg de... Y pues ya llegamos al final. Gracias por ver. Disculpe nuevamente porque pues porque no soy el mejor comentando, ¿verdad? Y pues me trabo y así, pero pues iré mejorando. Espero. Y pues si les sí, pues gracias por ver. Síganme en mis redes, vayan a seguir a mi buen amigo del iceberg y gracias.